Hola, bienvenidos al podcast Impuestos para Todos, donde hablamos de temas fiscales de manera clara y sencilla. Yo soy César Ramírez. Comenzamos. Hola a todos, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast. El día de hoy estamos de manteles largos porque tenemos a una persona que estuvimos por aquí buscando para hablar de este tema, porque el tema que vamos a platicar el día de hoy es un poquito especializado o muy especializado, y pues qué mejor que tengamos a un juez para que precisamente él sea quien nos explique esta situación. Tenemos aquí al juez César Hernández, él es juez penal federal y nos está acompañando el día de hoy para hablarnos un poquito de unos temas que creo que les van a interesar mucho. Juez, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy bien, seas bienvenido a este podcast. Muy bien, César, muchas gracias. Gracias a ti por la invitación. Muy contento de hablar de estos temas que son muy de actualidad y muy apasionantes. Perfecto. César, pues si nos pudieras platicar un poquito de tu trayectoria, digo, te ves muy joven, si nos pudieras platicar un poquito cómo ha sido tu trayectoria en el Poder Judicial. Pues a pesar de la edad, tengo 34 años, pero ya tenemos 15 años de experiencia en carrera judicial. 15 años y no cuento desde que estaba como meritorio, o sea, 15 años ya con nombramiento en el Poder Judicial. Comenzamos como oficial administrativo, que era el puesto más bajo. Después de ahí vas haciendo carrera judicial, exámenes. En 2022 hice mi concurso de oposición para ser juez de distrito, que es una materia muy especializada, el sistema penal. Y a partir de 2022 estuve como juez en Nezahualcóyotl, juez penal federal, y también en la Ciudad de México a partir del año anterior, de 2024. También damos clases en la Facultad de Estudios Superiores Aragón de Derecho Penitenciario y nos preparamos para la docencia y la investigación a través de una maestría en Derecho y una especialidad en justicia para adolescentes. En términos generales, esa es la trayectoria con la que nos presentamos el día de hoy, querido César. Perfecto, Tocayo, pues digo, una persona muy preparada, como comentas, ya con muchísimo tiempo en la parte práctica, que es la parte realmente importante. Y aquí me gustaría, César, comenzar un poquito yéndonos, porque habrá algunas personas que pues apenas estén como que entrando en esta parte del sistema penal. Y me gustaría si nos pudieras platicar un poquito, porque hemos escuchado de los mentados delitos del fuero común o delitos del fuero federal. Y para precisamente para ver dónde estás tú ubicado, si nos pudieras platicar un poquito algunos ejemplos de uno y de otro para que la gente sepa exactamente tú dónde estás ubicado en esa esfera. Gracias. Lo primero que me gustaría comentarle al público es que no se espanten cuando escuchen federal. Muchas personas cuando escuchan la palabra federal dicen esto es más grave, voy a estar en prisión, los delitos son más peligrosos, son de alto impacto y no es así, simplemente es un tema de a qué juez te toca conocer de un asunto y a qué juez te toca conocer de otros asuntos. Los jueces federales conocemos de delitos que están previstos en leyes federales. Voy a poner varios ejemplos. Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. Todo lo que tenga que ver y con armas o cartuchos que estén en la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos nos tocan a los jueces federales. Allá hasta penas de un año. En realidad no lo hace más grave. El otro caso es cuando es la federación es el ofendido del delito. Por ejemplo, si es la Secretaría de Educación Pública Federal, la Secretaría de Relaciones Exteriores, o bien cuando el delito lo comete un servidor público federal, por ejemplo, un secretario de Estado, un Ministerio Público Federal, un juez, cuando pasa eso y él comete un delito con motivo de sus funciones, se vuelve federal. En términos generales, se vuelve local el delito cuando está previsto en un código local, cuando la víctima no es el Estado o cuando en determinados supuestos no se afecta a la federación, es decir, que lo comete una persona afectando a otra persona que es un particular. En términos generales, esa es la diferencia. Todo lo que comento es en ideas generales, tiene muchos matices, pero me interesa que la gente no se preocupe, que no se espante, no lo hace más grave. Ok, perfecto. Y también así si nos pudieras platicar, porque obviamente el tema del derecho penal es un tema especialísimo, si nos pudieras platicar un poquito cuáles son aquellas fases del proceso penal, es decir, obviamente se inicia cometiendo o habiendo cometido un delito, ¿verdad? Y obviamente pues lleva unas fases. No sé si nos pudieras platicar un poquito de estas fases, cuáles son, porque a veces, como bien comentabas, pensamos que ya hay un delito y hay luego cárcel o qué va a pasar ahí, entonces si nos pudieras platicar un poquito de esas fases que existen. Voy a tratar de resumirte un semestre de la carrera de Derecho que es procesal Sí, penal. sí, Lo sí. voy a tratar de hacer muy breve. El proceso penal inicia desde que detienen a una persona, unos policías,
hasta que lo sentencia una autoridad, un juez, y esa sentencia queda firme o bien la confirma un tribunal de apelación. ¿Qué pasa durante todo ese proceso? El proceso penal pone en peligro la libertad de una persona. ¿Por qué? Porque al final del proceso le imponen una pena de prisión en la mayoría de los asuntos. Muchas personas se preocupan porque los procesos penales los llevan en prisión, no necesariamente. Durante todo tu proceso, una persona puede llevar su caso en libertad a través de algo que se conoce como medidas cautelares. Ya platicaremos eso un poco más adelante. Pero el proceso penal implica tres etapas. Una en la que se te está investigando por lo que hiciste, en donde un juez va a decidir en una audiencia que se llama audiencia inicial si se vincula a proceso o no a la persona y se continúa la investigación. Termina esa investigación y ya pasamos a una segunda etapa en donde ahí el papel de los abogados es muy importante porque implica que se ofrezcan, que se admitan pruebas y que se discuta todo lo que va a pasar a juicio. La parte más complicada del proceso penal es el juicio y es donde ya vemos a todo lo que pasa en las películas de Hollywood, testigos, armas, está el juez en la audiencia escuchando los peritajes, los testimonios, los alegatos de las partes y dicta un fallo, así se le conoce a la sentencia. Y en ese fallo se dice, se absuelve a la persona, se ordena su libertad o se le condena. Si se le condena, es muy probable que el abogado interponga un recurso que se conoce como apelación y ya decidirá un tribunal si confirma o no esa condena. Todo lo que te estoy resumiendo, en el periodo más corto de tiempo pasan 6 meses. En el periodo más corto. En los periodos más largos me han tocado procesos penales que han durado hasta 7 u 8 años. Es un camino muy complicado y que a la postre podría llevar a la condena de una persona. Son esas tres etapas: investigación, intermedia y juicio. Y aquí digo, obviamente, si cometo alguna una, imprecisión, por favor, corrígeme. Pero ahorita, como Claro. bien comentabas, iniciamos con, pues, obviamente, con un delito, con alguien que está siendo afectado y que obviamente acude a la instancia del derecho penal, pues, para que sea reparado su daño, por así llamarlo, ¿no? Entonces, en ese momento que comentas tú, hay una audiencia inicial donde a lo que entiendo, y eso quiero que nos comentes tú, es con base en ciertos elementos se va a determinar si la persona es presuntamente, digo, desde ese momento no se le puede decir si es culpable o no, únicamente que haya elementos para vincularlo a proceso o no. Si es así, más o menos, César. Así es, la vinculación a proceso implica que se puede suponer razonablemente que existió un hecho y que ese hecho encuadra en un delito. Además, que es probable que la persona intervino o participó. Pero aquí hay algo que quizá mucha gente no sepa. En los medios de comunicación, e incluso entre varias personas que no son de comunidad jurídica, dicen presunto culpable, ya es el presunto culpable. Pero el término correcto es que esa persona sigue siendo inocente. Las personas son inocentes, bien, como tú bien dijiste, hasta que se le dicta sentencia. No se le puede decir presunto responsable porque no hay presunto responsable. Tú eres una persona que está siendo sujeta a un proceso. ¿Por qué dictamos una vinculación cuando hay una suposición razonable? Y tú preguntarás, bueno, ¿y esa suposición de quién es? ¿Del juez? ¿Quién lo deduce? Una suposición razonable implica que al menos la evidencia que hay hasta ese momento, le llamamos nosotros datos de prueba, que al menos esos datos sean congruentes, sean consistentes en sí mismos, que me den una sola versión del hecho, el hecho de que se cometió un delito. Y además, que la versión de la defensa o la versión de la propia persona investigada no sea al menos igual de creíble. ¿Por qué? Porque si es más creíble lo que nos dice la defensa, entonces no se vincula a proceso. Hay suposición razonable cuando es congruente lo que nos dice el que acusa y además, por el momento, está al menos al mismo nivel que la versión de la defensa. Perfecto. Y ahora, en esta, ya que tenemos este procedimiento, por así llamarlo, ya avanzado, ahora venía lo que comentabas de las medidas cautelares. Entendamos que una persona, como dices tú, hay los elementos suficientes para decir, pues probablemente sí fuiste responsable. O sea, con lo que tenemos hasta ahorita, probablemente sí. En ese momento se puede vincular a proceso que se le llama, pero no necesariamente cuando te vinculan a proceso es que ni eres culpable, número uno, ni que vas a ir a la cárcel, número dos. No sé si nos pudieras platicar en ese momento que sabes que sí te voy a vincular a proceso, ¿qué seguiría para el imputado? ¿Qué sigue para él? Cuando los jueces decidimos que vinculamos a proceso a una persona, no decimos que se vaya al reclusorio en automático. Se tiene que debatir eso que tú mencionas, medidas cautelares. ¿Quién es el que las pide? El que acusa, que es el Ministerio Público. El Ministerio Público dice,
Yo necesito garantizar que la persona siempre va a estar cuando la pidamos en las audiencias, que no va a obstaculizar este procedimiento a través de tráfico de influencias, a través de perder evidencias, manipular testigos, manipular peritos, y también para garantizar la seguridad de las víctimas, de los testigos y de la comunidad. Todo eso, en términos simples, son las medidas cautelares. Las medidas cautelares sirven para garantizar que la persona que ya fue vinculada a proceso siempre va a estar disponible, que siempre que se le cite va a estar en su audiencia, o bien siempre que se le traiga esté en audiencia. Las medidas cautelares buscan eso, evitar que la persona se sustraiga de la acción de la justicia, evitar que se obstaculice el procedimiento y evitar que se ponga en peligro a la víctima, a los testigos o a la comunidad. Esas son sus tres finalidades y hay 14 tipos de medidas cautelares. La más tranquila, la que usualmente se impone es la presentación periódica. ¿Y eso qué es? Que la persona firme cada determinado tiempo en algún lugar. Si me reportan que estás firmando cada determinado tiempo, tu asunto avanza y lo llevas en libertad. La más grave es la prisión preventiva, que va a implicar que la persona va a estar en prisión sin sentencia hasta que se resuelva su asunto o hasta que se demuestre que no se va a sustraer, que no va a poner en peligro la investigación y que tampoco va a poner en peligro a la víctima, a los testigos, a la comunidad. Eso en esencia es las medidas cautelares. ¿Quién las tiene que pedir? El Ministerio Público. Si el Ministerio Público no dice que no pide, entonces yo no tendría por qué tener una persona en prisión. Solamente para dejar muy en claro eso, los jueces abrimos un debate que se discuta si la persona debe estar en prisión o únicamente debe firmar. Ok, perfecto. Entonces, ahorita precisamente que comentas que vamos desde la firma periódica hasta el sí estar en prisión, viene este término que a lo mejor algunos hemos escuchado, incluso hasta en la televisión, redes sociales, la mentada prisión preventiva oficiosa. No sé si nos pudieras platicar un poquito esta figura, de qué se trata o cómo funciona. Ese es un tema que entre los abogados todavía hay discusión. Hay que distinguir aquí primero para las personas que no sean abogadas, prisión preventiva justificada, ¿qué significa? Que alguien la tiene que justificar, que está justificado que estés en prisión. ¿Y quién lo va a justificar? Quien te está acusando, el Ministerio Público. Él tiene que justificar que tú tienes que estar guardado en prisión. Y la otra que tú mencionas es la prisión preventiva oficiosa. La prisión preventiva oficiosa ha sido tachada por muchos como algo que viola el derecho que todos tenemos cuando nos acusan. A todos cuando nos acusan se nos debe respetar la presunción de inocencia. Muchos dicen que la prisión preventiva oficiosa no respeta la presunción de inocencia porque no se discute. Aquí simplemente basta con que veamos nuestra constitución, el artículo 19, y viene un catálogo, una lista de varios delitos, y si de lo que te acusan está en esa lista, lamentablemente la persona va a estar en prisión todo su proceso y al menos 2 años. Y ya te comenté que los procesos a veces duran hasta 6 años. Es peligroso el tema de que a alguien acusen por un delito de esa lista, porque voy a mencionarte varios, son bastantes. La idea es que la prisión preventiva sea una excepción, pero se ha tornado últimamente en un catálogo cada vez más amplio. Abuso o violencia sexual, extorsión, delincuencia organizada, delitos contra el libre desarrollo de la personalidad, que se cometan con medios violentos como armas, explosivos, uso exclusivo del ejército, armada y fuerza aérea, homicidio doloso, violación, y recientemente se añadió contrabando y cualquier actividad relacionada con falsos comprobantes fiscales. Se añadieron muchos, como puedes ver, es un catálogo bastante amplio y cuidado que a la persona la acusen por eso, porque en la mayoría de los casos, esa persona sin discusión, sin debate, sin cuestionar si es peligrosa para la investigación, para la sociedad o hay un peligro de sustracción, la persona va a estar en prisión. Algunos jueces inaplican esa prisión preventiva. ¿Qué significa inaplicar? Que prefieren que mejor se discuta, que no la imponen en automático. Y eso lo hacen porque hay dos sentencias de la Corte Interamericana que nos han dicho o han castigado al Estado mexicano, le han puesto una sanción porque se dice que esa prisión sin discusión viola la presunción de inocencia de la que todos tenemos derecho. Ok. Y aquí en esto, abogado, si tú te pudieras un poquito sustraer de tu puesto, ¿cuál sería tu opinión como abogado, por así decirlo?
como estudioso, porque ahorita nos comentabas que incluso eres docente, tu opinión sobre esta figura de la prisión preventiva oficiosa. Y en realidad, más que opinión, las personas que siempre han ido a mis audiencias conocen el criterio que sostengo. Hasta antes de la reforma, porque hubo una reforma muy importante, hasta antes de la reforma del 31 de diciembre de 2024, yo no aplicaba la prisión preventiva oficiosa. Es decir, siempre prefería que se discutiera. Yo el argumento que sostenía era que las sentencias de la Corte Interamericana también son constitución, porque nuestra constitución dice que lo más alto son los derechos humanos que están en la constitución y en los tratados. Y entonces, si la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya nos dijo que las sentencias de la Corte Interamericana son constitución, entonces yo inaplicaba la prisión preventiva y ponía a discusión si la persona era peligrosa para la investigación, para los testigos o peligro de sustracción. ¿Qué pasó a partir de la reforma? La reforma que se publicó hace no mucho, bueno, ya hace 2 meses y medio, esa reforma dice en la parte final, y eso es algo que pone a temblar a muchos, para la interpretación y aplicación de la prisión preventiva, los órganos del Estado, entre paréntesis también jueces, deben atenerse a su literalidad. No puedes interpretarlo ni análoga ni extensivamente para inaplicarla, suspenderla o modificarla. Entonces, ¿qué pasó a partir de la reforma? Muchos jueces dijeron, es que ya no puedo inaplicar porque ya me dicen que no puedo inaplicar. Entonces, sea el caso que sea, prisión preventiva oficiosa. A mí, a partir de la reforma, aunque parezca un poco raro, nunca me ha tocado, no me ha tocado asuntos con detenido para ver si amerita prisión preventiva oficiosa o no. Pero adelantaré el tema que ha sido el tema de discusión. El artículo nos dice que está prohibido interpretar, pero en realidad cuando nosotros los jueces inaplicamos la prisión preventiva, no estamos interpretando. Simplemente, y lo voy a poner con un ejemplo gráfico, tengo un libro y te dicen, no puedes interpretar el libro como quieras. Claro, no lo estoy interpretando. Lo que estoy haciendo es dejando el libro de lado. No lo estoy interpretando. ¿Por qué? Porque las sentencias de la Corte Interamericana también son constitución. Entonces no interpreto, solo inaplico. Ese sería el criterio que se ha sostenido por algunos jueces. A mí me parece muy interesante. Aquí yo no podía adelantar cuando ve el caso concreto porque me gustaría esperar qué argumentos tienen los abogados, porque los abogados a veces nos enseñan, a pesar de que nosotros seamos juzgadores, no tenemos la verdad absoluta. Ustedes como abogados también nos aportan ideas y también fiscalía, y sobre eso podemos decidir. Es una figura bastante interesante y que para muchos es muy peligrosa. Puede poner en riesgo a más de uno que pudiéramos ser objetos de alguna acusación falsa. Ok, perfecto. Y ahorita que comentas eso, abogado, ¿qué tanto contigo, o bueno, ya actuando ahora sí, invistiéndote como juez, eh, varías tus criterios, por así llamarlo, donde, por ejemplo, a lo mejor te llegan muchos delitos de alguno y ya como que tienes tú como que cierto criterio sobre ese delito? ¿Qué tanto han llegado, como ahorita comentabas, porque que cada vez o cada abogado es un mundo, que hayas movido esos criterios, o sea, que ya oye, pues ya lo veo desde otro punto de vista y puedo cambiar mis criterios que he estado teniendo? ¿Qué tanto les mueve eso a ustedes como juzgadores por todo el número de casos que ven? Voy a hablar a título personal porque ya ves que así como en el mundo de otras materias, hay personas muy capacitadas, otras que no tanto, hay personas que no hacen bien su trabajo y otras que lo hacen bien. Voy a hablar en mi caso. Yo me debo regir por un principio que es igualdad, es decir, trata a todos por igual. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si un juez en un asunto dijera, es que para mí en cierto delito no se da porque cuando se reciben ciertos depósitos a tus cuentas bancarias no es delito? Y de repente me llega otro abogado y digo, no, aquí sí es delito, pero es el mismo hecho. Entonces, ¿qué pasaría? Creo que con justa razón el abogado del primer asunto diría, oye, este juez no está siendo imparcial, está actuando de manera sospechosa en cada caso. A eso que te comento se le conoce como igualdad formal. Debo tratar todos los asuntos por igual, siempre y cuando sea el mismo caso. Si el caso es diferente, entonces nosotros podemos ya tener un criterio distinto, porque el caso es diferente. Sí se puede, claro. ¿Me ha tocado hacerlo? Casi no, porque usualmente en muchos casos, voy a hablar de portación de arma, que es lo más común, son muy parecidos. No se cambia el criterio porque son muy parecidos. Cuando yo decido cambiar un criterio, se deben cumplir dos requisitos muy importantes. Uno, que el caso sea distinto, que sean diferentes circunstancias.
Y me refiero a circunstancias importantes. Y el segundo es, debe haber una justificación de mi parte reforzada de por qué cambio la opinión. Es decir, yo tengo que decir explícitamente, he sostenido este criterio y lo estoy cambiando porque esta es la justificación. Y la justificación tiene que ser de muchísimo peso. La justificación tiene que ser porque cambió la ley, porque cambió la jurisprudencia, porque hay un tratado que se firmó, porque hay una sentencia de la Corte Interamericana que cambia las cosas. Debe ser justificada. Si lo hago porque yo así lo pienso o así lo deseo, yo me meteré en un problema gravísimo. Los jueces tenemos que ser muy cuidadosos con nuestras decisiones y respetar la imparcialidad, que es uno de los valores que nos debe regir siempre. Entonces, no es muy común, César, solamente en algunos supuestos y debe ser con las reglas que te acabo de comentar. Perfecto, muy bien. Juez, entonces aquí, digo, ahorita que comentábamos el tema de los comprobantes, bueno, la gran comunidad de lo que nos escuchan, básicamente vemos temas fiscales. Entonces, nos bien comentabas, a partir del 31 de diciembre, cuando estábamos con las uvas, nos estaban publicando en el Diario Oficial de la Federación una reforma donde se metió este tema de los comprobantes falsos, así lo marca la Constitución, si no mal recuerdo, como delito con prisión preventiva oficiosa. Entonces, ya por lo que nos platicaste, nada más un poquito recapitulando, es si a mí me acusa, obviamente la federación me tiene que acusar de este delito, muy probablemente, salvo el juez que me toque, y como decías ahorita, depende del criterio que tenga él para esto, para esta aplicación o inaplicación, pues muy probablemente sea prisión preventiva oficiosa. Y como nos comentabas ahorita, creo que mencionaste 2 años cuando es con esta medida cautelar de la prisión preventiva oficiosa. Sí, sí entendí bien. Sí, O lo sea, que cuando pasa es que menos. la Constitución dice, después de 2 años de prisión preventiva, se ordenará su libertad, pero hay una regla. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Ya sabes que los mexicanos son muy aplicados para burlar las reglas, ¿no? En muchos casos tenemos mucha picardía, entonces somos muy creativos. Entonces, ¿qué pasa? En muchos asuntos, si esta regla se queda así, muchos abogados van a buscar alargar el asunto, prolongarlo, 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 y cuando pasen los 2 años, yo ya pido la libertad, porque ya pasaron 2 años. Entonces, la regla es así. 2 años sí se ordena tu libertad, siempre y cuando no sea por razones atribuibles a la defensa. Si tú como defensa estás alargando el asunto, no van a dejarte en libertad después de 2 años. ¿Por qué? Porque fue producto de tu estrategia. Esa es la razón. Ahora, en cuanto al tema de los falsos comprobantes fiscales, aquí hay un debate entre los jueces. Es un debate interesante porque ustedes me comentas que tu público principalmente son empresarios. Aquí el tema de lo que está en el Código Fiscal de la Federación habla de documentos que amparen operaciones fiscales falsas. Es decir, la factura es original, pero la operación no existe. Eso es la intención de la reforma, que ese tipo de personas, creo que está en el artículo 69 del Código Fiscal de la Federación, que ese tipo de reformas o ese tipo de operaciones ilícitas sean de prisión preventiva oficiosa. Pero aquí la discusión de los jueces es que los jueces también somos muy creativos, nos encanta aquí como que leer a detalle todo. El artículo 19 de la Constitución dice, cualquier actividad relacionada con falsos comprobantes fiscales. ¿Qué dicen muchos jueces? Un falso comprobante fiscal en realidad es un documento falso, es un falso comprobante fiscal. Yo puedo tener, y aquí voy a poner los dos ejemplos, puedo tener una factura original con una operación falsa y un falso comprobante digital o un falso comprobante fiscal. Entonces muchos jueces dicen, es que aquí quizá hubo un error en la reforma. Y el problema es que como los jueces, la propia reforma nos dice, tú no puedes interpretar, la propia reforma dice que no podemos interpretar. Entonces, si me voy a la literalidad, pues bajo esa lógica, una factura original que presente una operación falsa no encuadra en el 19 de la Constitución. Entonces, aquí nos ha tocado a los jueces discutir qué se entiende por eso. En mi opinión, pues si dice literal, es literal. No podemos interpretar. Ahora, aquí hay otro debate. Hay varios delitos que prevén el uso de comprobantes fiscales falsos, no solo uno. Entonces, también los jueces dicen, creo que tenemos que esperarnos a que ya lo que dice la Constitución ahora ya esté en la ley. Porque si yo me voy así a la Constitución, entonces cualquier tipo de extorsión es prisión preventiva y no es cierto. O por ejemplo, cualquier tipo de posesión de armas de uso exclusivo o posesión de armas va a ser de prisión preventiva. Y eso no es del todo cierto, porque si te vas a la ley, solamente ciertos calibres van a meditar prisión preventiva oficiosa.
Entonces, muchos jueces dicen, aquí todavía no lo voy a aplicar, me voy a esperar hasta que esté en la ley, que son 180 días, porque así dice la propia Constitución. No han pasado 180 días para que se diga en qué delitos en específico. Esto obviamente yo lo comento a título de discusiones que se han tenido, porque cada criterio de un juez podrá ser distinto. Imagínate que le toca a alguna persona, un juez que diga, solamente comprobantes falsos y esto no es falso, tú vas en libertad hasta que termine su sentencia. Dice literalidad, ¿no? Y no me permiten interpretar. O viceversa, unos dirán, no, pero es que lo cierto es que se refiere a comprobantes auténticos con operaciones fiscales falsas. Entonces, el debate ahí está. Ok. Sí, precisamente es lo que quería que nos platicaras. Digo, tú que estás adentro y que ven este tipo de cuestiones, porque también muchos, digamos, abogados, contadores del lado de afuera, también veían precisamente eso del tema o sea, por literalidad probablemente no entraba, pero pues a final de cuentas aquí los que son los doctos para eso son ustedes, ¿va? Que son los jueces. Entonces, a mí sí me gustaba, o sí me encanta tu postura, porque es precisamente eso, verlo cómo lo ven ustedes, que son realmente quienes nos van a aplicar ese tipo de leyes. Entonces, ahora, supongamos que sí me fui a la, independientemente con prisión o sin prisión preventiva, pasa mi proceso penal y termino en una sentencia condenatoria. ¿Sabes qué? Pues si eres culpable de este delito. ¿Qué sigue de ahí? Ya desde ahí ya me debo de quedar. ¿Qué otras fases tengo yo para poderme defender en su caso? Muchas personas se preocupan porque creen que en cuanto el juez dicta sentencia, ya los mete a prisión. Y me ha pasado que ya cuando se dicta sentencia, como creen que van a hacer condenas, no van. Pero la sociedad tiene que saber esto. Los jueces solo somos una parte del camino. El hecho de que yo dicte una sentencia no significa que en ese momento la persona se va a ir a prisión. Así le imponga, es más, así le imponga 50 años. ¿Por qué? Porque primero la sentencia debe quedar firme. Y la firmeza de la sentencia en muchas ocasiones no la decido yo. En muchas de las ocasiones los abogados interponen apelaciones y es un tribunal de apelación el que va a decidir si se confirme mi sentencia o no, porque también ha pasado. Bueno, al menos a mí en sentencias condenatorias no me ha tocado. Es decir, pasa en algunas ocasiones que el juez condena y el tribunal de apelación dice, no, este no es culpable. A mí no me ha pasado en sentencias condenatorias. Tengo la fortuna de que todas mis sentencias de condenas las han confirmado, porque usualmente suelo condenar, como dice la Constitución, cuando no hay duda, no hay duda razonable. Entonces, si me llegasen a mí a revocar una sentencia que sea condenatoria, pues entonces no tiene caso que la persona esté en prisión, porque todavía su sentencia no es firme. El peligro viene cuando el tribunal de apelación dice si es culpable. Y entonces, ¿qué pasa? Aquí lo que usualmente sucede es, te doy un plazo de 3 o 5 días para que tú te internes voluntariamente, para que tú lleves tu cobijita, vayas al reclusorio y te internes voluntariamente. Si no te internas, entonces vamos a girar una orden de reaprehensión para que te internen. Eso es lo que usualmente pasa. Si es que la persona no tiene derecho a libertad. Pero hay varios delitos en donde las personas pueden llevar su pena en libertad. Así te pongan 3 o 4 años de prisión, puede la persona llevar su pena en libertad a través de algo que se conoce como beneficios y sustitutivos. Ok, perfecto. Y más o menos en el tiempo, cuando se da una sentencia en tu juzgado, por así llamarlo, a que se dé una sentencia de la apelación, más o menos como cuánto es el, digo, obviamente cada caso es muy diferente, ¿verdad? Pero un promedio que tú tengas ahí. Voy a hablarte de los dos centros en donde yo estuve, porque obviamente no podría hablar yo de otros estados. Cuando estuve en Nezahualcóyotl como juez, usualmente el promedio en que se resolvía una apelación era de 4 a 6 meses. Es decir, yo dictaba la sentencia y después de 4 o 6 meses ya llegaba la sentencia que confirma o que revoca la condena, ¿no? Y aquí en Ciudad de México tengo poco tiempo, tengo 8 meses de juez en la Ciudad de México. Un año, 8 meses en esa y 8 meses aquí. En estos 8 meses que he estado en Ciudad de México, todavía no me han llegado apelaciones mías, pero es que he dictado sentencias apenas en octubre o noviembre. Entonces, hablamos de 4 meses. Puede estar dentro del rango de lo que pasaba en esa, sí, pero ordinariamente debería ser entre 4 a 6 meses. Y esa persona que pasa en esos 4 o 6 meses sigue cumpliendo la medida cautelar. Si es firmar, sigue firmando. Si dio una garantía económica, sigue firmando, que aquí me voy a permitir hacer una aclaración porque hay mucha desinformación. Se dice que las personas dan dinero para estar en libertad. Eso no es algo que inventamos los jueces. Eso está en la ley y eso se llama garantía económica. Pero también deben saber esto.
ese dinero no es ni del abogado, no es ni del juez, ni es del Ministerio Público. Ese dinero se le tiene que regresar a la persona. No se pide para que se guarde en los bolsos de alguien. Se le tiene que regresar a la persona. ¿Por qué? Porque es una manera de garantizar que la persona siempre va a estar presente. Si siempre estuviste presente, se te regresa tu dinero. Perfecto. Y por último, nada más, una vez que se da esta sentencia de apelación, ¿tenemos también derecho al juicio de amparo directo? ¿También es aplicable? Así es. En nuestra materia yo no lo menciono porque a nosotros nos enseñan que es un medio de defensa como la apelación, pero es extraordinario, así se le llama. Es extraordinario porque no está previsto en nuestro código donde los jueces llevamos nuestro procedimiento. El amparo está previsto en la ley de amparo. Para el caso de la materia penal, cuando una persona la condenan a prisión, tiene 8 años para promover amparo. Y aquí la pregunta es, ¿qué pasa en esos 8 años? Aquí sí lo lamento. Si ya un tribunal de apelación te dijo que te tienes que internar o que ya te vas a prisión, ya te tienes que ir a prisión. La única manera de paralizarlo es promoviendo tu amparo, pero no te van a esperar 8 años. Eso se cuenta desde que promueves tu amparo. Por ejemplo, muchos abogados por eso promueven los amparos muy rápido. Te dan 5 días para internarte. Bueno, en esos 5 días yo presento mi amparo y se suspende la sentencia y ya vas a estar en libertad hasta que se resuelva tu amparo. Eso es para el caso de las personas que se les pone pena de prisión, 8 años. Pero también para evitar confusiones, para las víctimas, por ejemplo, una víctima que quiere promover un amparo porque perdió en el juicio y perdió en la apelación, la víctima solamente tiene 15 días para que ustedes tengan esa dimensión. Si ustedes en algún momento llegan a ser víctimas de algún asunto y se llega a absolver a esa persona, entonces tendrán 15 días para el amparo. En esos 8 años, la persona, si no promueve su amparo, tiene que internarse. Sí. Y aquí, abogado, ahorita que comentabas, ha sido la que te ha tocado, o más bien la que viene en la normatividad, digamos, la pena menor que pudiera ser, o sea, no sé, incluso que sea hasta no creo, ¿verdad? Pero que sea una amonestación pública, digo, obviamente, pues la última sería la prisión, ¿no? Pero ¿cuál es como una pena, digamos, la menor que pudieras llegar tú a imponer, nada más sanción económica, o cuáles serían así como la mínima que se puede poner en un tema penal? Tenemos la creencia de que en materia penal siempre es prisión y que la pena mínima debe ser prisión, ¿no? 3 días de prisión. Sin embargo, esto no es así. También hay delitos que no prevén prisión. Hay delitos que prevén únicamente una sanción económica y sigue siendo un delito. O hay delitos que prevén medidas de seguridad, que son otro tipo de medidas para personas que requieren atención psicológica, de salud, etcétera. Entonces, la pena de prisión mínima que yo he puesto es 10 meses porque son delitos contra la salud. No me ha tocado poner únicamente sanciones que sean de esa naturaleza porque usualmente ese tipo de sanciones ya no llegan a juicio. Usualmente esos tipos de asuntos donde solamente es multa o algún tipo de pago o servicio comunitario, lo que tú quieras imaginar, se arreglan a través de soluciones alternas, ya no llegan a juicio. Una solución alterna significa arréglense entre las partes, arréglate con la víctima, arréglate con el imputado, discuten, llegan a un acuerdo, se acaba el asunto. ¿Cómo se llaman en términos técnicos? Acuerdo reparatorio y suspensión condicional del proceso. Se arregla el asunto y los jueces ya no imponemos ninguna sanción. Es como si todos ganaran. Hasta el juez gana porque se ahorró una audiencia. Perfecto. Pues muy bien, abogado. Y ya nada más por último, digo, este es un tema un poquito controversial, ¿verdad? Pero nos gustaría conocer tu opinión acerca de pues, la reforma que tuvieron al Poder Judicial de la Federación. Creo que, bueno, de lo que hemos escuchado en redes sociales, ya estamos próximos a tener elecciones. No sé tú desde adentro cómo lo ves. ¿Vas a participar tú? ¿No vas a participar? No sé si nos pudieras platicar un poquito de eso en tu experiencia o en tu opinión. Claro, la reforma para las personas que a lo mejor no estén tan involucradas implica que en junio se van a elegir jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y también magistrados del Tribunal Electoral. Son muchísimos cargos los que se van a elegir, entonces la ciudadanía tiene una labor tremenda para buscar perfiles, tan solo, al menos en jueces y magistrados, son alrededor de 850 perfiles, no tengo el número exacto, pero sí son muchos, y ustedes como ciudadanos tendrán que votar. Yo, en cuanto a temas de reformas, yo siempre he pensado que una reforma no va a tener el efecto deseado si las personas no cambiamos la percepción. Es decir, yo puedo poner la reforma de seguridad mejor diseñada, mejor planeada, pero si el personal policíaco sigue siendo corrupto, no, ni la mejor reforma va a mover
o va a cambiar el país. Las reformas son necesarias, claro, incluso yo siempre he apostado a que es necesaria una reforma y a nivel de justicia, pero en todos los sectores, no solamente en Poder Judicial, ministerios públicos, policías, colegio de abogados, Poder Judicial. Si se hace una reforma integral, quizá puedan cambiar las cosas. No puedo adelantarte en este momento si la reforma es benéfica o no, porque tendríamos que ver los resultados, tendríamos que ver cómo se aterriza la idea y tendríamos que saber, por ejemplo, si un juez de elección popular, en primer lugar, sería una persona que pudiera tener imparcialidad total, porque a lo mejor en campaña prometes cero impunidad. Y si yo prometo cero impunidad, ¿a cuántos inocentes voy a liberar? Va a ser muy complicado si mi campaña es de cero impunidad. O si mi campaña es de yo voy a respetar siempre el debido proceso, probablemente libera criminales, que es lo que se ha cuestionado últimamente. Entonces, al menos en la función es muy difícil prometer. Entonces, hay que esperar al resultado de la reforma para ver resultados. ¿Era necesaria una reforma? Sí. No podría aseverarte si esta es la reforma que necesita México, porque tendríamos que esperar a ver los resultados que pasan más adelante y a partir de junio vamos a ver cómo se desenvuelve, porque vamos a tener mitad de jueces de elección popular y mitad de jueces todavía de carrera judicial. Y ahí va a estar interesante. En mi caso, yo sí voy a estar en la boleta en junio, porque mi número salió como insaculado en el número non. Los jueces nones van a boleta. Yo voy a ir a boleta en junio por el mismo cargo. Entonces, aquí habría que esperar qué viene más adelante con el proceso electoral. ¿Ok? Perfecto, juez. Pues mira, de nuestra parte creo que ha sido una grata y una gran plática que hemos tenido, porque como bien comentas, muchas veces tenemos malas concepciones en los temas penales. Digo, escuchamos penal y nos asustamos luego, luego. Y Sí, qué claro. bueno que una persona que se dedica a esto, que está todos los días en esto, pues nos dé una luz. No me queda más que agradecerte, juez. Muchísimas gracias por tu tiempo. Sé que traes una agenda ocupadísima. Muchísimas gracias por tu tiempo. No sé si, digo, porque estás muy activo en redes sociales, si gustes darnos tus redes sociales donde te podemos seguir, porque obviamente compartes muchísima información, que fue donde yo te conocí, información realmente importante y lo más, creo yo, lo más destacable, que es muy clara, o sea, que no hablas con tecnicismo, lo hablas de manera muy sencilla. ¿Dónde te podemos seguir? Gracias, César, por la invitación. Estoy muy contento de esta charla. Qué bueno que se pudieron aclarar varios temas que sí son de importancia social. Y tal como tú dices, mi canal trata de que se hagan explicaciones claras. Incluso todos mis videos en TikTok siempre comienzo diciendo que hablamos de derechos sin tanto rollo, porque los abogados tenemos la fea costumbre de hablar en un idioma que se conoce como abogañol. No sabemos hablar con claridad. E incluso hay abogados que todavía se colocan más arriba y dicen, yo te hablo en términos simples y sencillos, pero cuando dicen eso es como de yo tengo el lenguaje, yo tengo el conocimiento y te lo voy a rebajar. No, en realidad hay que hablar claro. Si hablamos claro, todos nos comprendemos. Mis redes sociales, para los que les interese, en TikTok me pueden encontrar como arroba César Hernández Ag, con G al final, y en TikTok comparto pequeñas cápsulas con conocimiento jurídico explicado sin tanto rollo, claro, conciso, puntual, y también en Instagram me pueden encontrar con el mismo nombre, arroba César Hernández Aj. Ahí suelo compartir más recomendaciones bibliográficas porque me encanta leer mucho. Entonces les mando siempre recomendaciones bibliográficas. En X me pueden encontrar como arroba Derecho Sin Rollo. Y ahí comparto eventos académicos y hago mucha conciencia social. Me encanta hacer conciencia social porque hay que ayudar a nuestro país, a que la gente lea, a que la gente conozca sus derechos, a que la gente los exija y Facebook me pueden encontrar como César Roberto Hernández Aguilar y ahí comparto eventos académicos. Cada red social lo uso para alguna cosa distinta. César, no me queda más que agradecerte la invitación. Estoy muy contento de que se pueda dar esta charla y ojalá se puedan dar futuras colaboraciones, pero ahora en otro tipo de red social, por ejemplo en TikTok. Sí, muy bien, pues muchísimas gracias a ti, Sdar. Tu tiempo para nosotros es valiosísimo. La información que nos diste, pues obviamente, indiscutiblemente importante. Y pues a todos, muchísimas gracias por escucharnos. Por aquí nos seguimos viendo. Que pasen todos un muy buen día. Muchas gracias.